Buenas tardes a todos. Verdades bíblicas desde la ciudad de Uruapan, Michoacán, donde estamos viendo el Parque Nacional, una belleza impecable, tan hermosa en esta bonita tarde. Le doy la honra y la gloria a Dios, nuestro Señor, por permitirnos estar en este lugar tan bello, grabando este video para la honra y gloria de Dios. Verdades bíblicas desde el Parque Nacional de Uruapan, Michoacán. Ahora, hermanos, pues el propósito de este video pues es que pueda ser de bendición para la gente, que sea de una transformación espiritual para aquellos que desean ser hijos de Dios. Y pues lo hacemos el video con el propósito de que las personas realmente busquen la presencia de Dios a través de la palabra de la Escritura, ya que cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, pues la palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestras vidas. La palabra de Dios, la Santa Biblia, pues es el manual de vida para cambiar. Eso quiere decir que si yo no me interno a la palabra de Dios, no puedo ser transformado. Por eso el Señor Jesucristo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le dijo al maestro Nicodemo: te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y queridos hermanos, ese es el propósito de un servidor, de que la palabra de Dios te inunde, te dé conocimiento, te transforme y puedas llegar a ser un hijo de Dios verdadero, transformándote tus emociones, tus sentimientos, tu manera de pensar y sobre todo, querido hermano en la fe, querido amigo, amigos que nos están viendo a través de este video, que realmente la palabra de Dios te transforme para que tú vivas correctamente delante de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo declara en Juan 8:30 al 32, diciendo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Querido hermano, ahora vamos a llevar un tema muy delicado, que la intención de verdades bíblicas, como lo dice su nombre, la intención de este programa pues no es atacar a la gente, no es atacar a las religiones, sino mostrar la palabra de Dios verdadera, sin ninguna mentira. Que la palabra de Dios te transforme. Es decir, si tú vivías en pecado, ya no vivas. Si tu problema era el alcohol, lo dejes y sirvas para Dios. Si tu problema era el cigarro, Dios te ayude a dejar el cigarro y sirvas ahora a Dios. Si tu problema era la prostitución, el odio, la mentira, sea Dios el que transforme tu vida y que la palabra de Dios te haga ser una nueva persona de espíritu, alma y cuerpo. Ese es el propósito. Y bueno, a mí me han preguntado mucho sobre pues las religiones, sobre puntos muy delicados que a lo mejor pueden parecer agresiones, pero hermano, yo como mi Señor Jesucristo te tengo que decir la verdad para que seamos libres, y también descubrir al mentiroso, descubrir las mentiras de las religiones y sobre todo a Satanás, que es el que está atrás de todas las religiones hechas por los hombres. Porque también tengo que decir una cosa, querido amigo, hermano en la fe. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos 7, 8 y 9, la palabra de Dios dice: hermanos, si alguno viene con una enseñanza diferente a la que les hemos enseñado a ustedes, anatema sea. Repito, si alguien viene con una enseñanza diferente a la que nosotros les hemos mostrado, anatema sea. Y querido amigo, anatema significa maldito.
Entonces es algo serio. Por eso este programa, Verdades Bíblicas, el trabajo misionero de un servidor a través de este programa, es que tú conozcas la verdad y la palabra de Dios te haga libre de toda artimaña del diablo. Es decir, usted tiene que depender únicamente de la Biblia, de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Ese es el propósito, querido hermano, de este programa. Y bueno, pues hermanos, yo quiero empezar con una serie de acontecimientos, ¿verdad?, que nos preguntaron, y es acerca de esto. Mire, el purgatorio. Pues aquí esta persona, lógicamente que podemos decir, ¿verdad?, que el personaje que escribió esto es un sacerdote católico, el purgatorio. Pero ¿qué podemos decir a esto? Lo que la palabra de Dios dice. Este lugar no se encuentra en la Biblia. El purgatorio fue hecho por un personaje, ¿verdad? Un personaje fue el que inventó esto, ¿verdad? ¿Para qué? Pues seguramente con un propósito especial, pero no correcto. Es decir, dejar a la gente en el engaño, que se pierda, que vive en pecado, y hacerle ver que cuando se vaya a ese purgatorio, sus familiares van a estar pagando pues algunas mandas, van a estar haciendo indulgencias para sacarlo de este lugar del purgatorio y pueda ahora sí irse con Dios. Pero esta es una mentira del diablo, esto no es bíblico. Hebreos 9:27, la escritura, la Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que, querido hermano, pues esto del purgatorio, pues es una mentira. Esto no es cierto, esto es una mentira. La Biblia no me habla de ningún purgatorio, solamente nos habla del cielo y del infierno. Y cuando la gente muera, como el texto bíblico que le acabo de decir, pues va a llegar hasta el tiempo del juicio. Y si usted no recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, como lo dice Juan 3:16, pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, ahí está la clave, mas tenga vida eterna. Así que, querido amigo, usted, para que no vaya a ese purgatorio, ese lugar de mentira, y usted pueda tener ahorita que vive vida eterna, debe reconocer sus pecados todos delante de Dios, entregarle su vida a Jesucristo, dejar que Jesucristo transforme su vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la manera correcta. Así que, hermano, el purgatorio no existe. Es una mentira del diablo, porque no es de Dios. Ahora, querido hermano, pues también hemos leído esto, ¿verdad? Este libro que nos habla de muchos puntos que son antibíblicos, que no son bíblicos, ¿verdad? Aquí hay muchos puntos que son antibíblicos y pues voy a hacer mención de alguno de ellos, ¿verdad? Para que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que nos dé la verdad. Por eso tenemos que ir siempre a la verdad. Pues dice, ¿verdad?, que la única iglesia, según este libro, que la única iglesia, pues es la iglesia católica, que fue la que el Señor Jesucristo, pues le dejó a Pedro, y que Pedro dejó a los papas. Y eso, querido hermano, pues es una mentira. Aquí lo dice. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Y luego citan una cita bíblica que está en Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero, hermano, debemos de buscar la escritura y pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos revele las verdades.
porque la Iglesia Católica, ¿verdad?, fue fundada después del año 300 por Constantino. Entonces, los discípulos de Jesús, los apóstoles, compartieron la palabra, y aunque ya había, ¿verdad?, en ese tiempo los saduceos y los fariseos, de Jesucristo nació la iglesia cristiana, ¿verdad? Nació la iglesia cristiana, y de allí la enseñanza de los discípulos, de ahí la enseñanza de los apóstoles, enseñando la palabra de Dios, la Santa Biblia. Así que en esto no debe de haber confusión, porque en primer lugar, el apóstol Pedro no creo que le haya enseñado a los papas una serie de enseñanzas contrarias a las que el Señor Jesucristo le dejó a Pedro. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la enseñanza que Dios le dio a los discípulos se los dio a los 12 apóstoles, y estos guardaron la palabra de Cristo Jesús. Y el último que murió fue el apóstol Juan, el más joven, el que recibió, de verdad, el ministerio del Apocalipsis. El Apocalipsis, que es revelaciones, lo que va a ocurrir en el futuro, hermano. Y no creo que Juan también le haya enseñado a los papas otro tipo de doctrinas diferentes. Por eso, hermano, el cristianismo es una cosa y la iglesia católica es otra cosa, aunque ellos quieran tomar el poderío o de declararse que ellos son la única iglesia. Hermano, la Biblia no lo establece así, puesto que la iglesia católica, ahorita lo vamos a ver, tiene una serie de enseñanzas contrarias a la Escritura, y ahorita lo vamos a ver. En este texto que está marcando aquí la Escritura, ¿verdad? Dice en Mateo 16:18, dice la Escritura, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Pedro lo que significa es piedra, y el simbolismo de lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pedro es que Pedro, acuérdese lo del gallo, Pedro lo negó 3 veces, y él llegó a reconocer. Por eso le dijo: ay, Pedro, tú eres piedra, significas piedra. Es decir, Pedro era renuente, era testarudo Pedro. No que le dijera: tú vas a ser el centro de la iglesia, porque Pedro murió. Y el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, primera de Pedro 2:4, él lo menciona. Primera de Pedro 2:4 dice así la Escritura, dice: acercándose a él, o sea, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la respuesta. Entonces, quiere decir que el Señor Jesucristo le dijo: tú eres piedra porque eres testarudo, pero el centro de la iglesia soy yo. Tú eres Pedro, pero el simbolismo de la mano dice: pero sobre esta, o sea, sobre Cristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y el Señor Jesucristo, al alejarse de este mundo, dejó al Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros fuéramos perdonados, enseñados, transformados, ¿verdad? Porque Pedro no puede ser el centro de la iglesia. Él está muerto. Él va a vivir junto con los demás hasta la resurrección. Entonces, querido hermano, esa es una confusión mal hecha de la religión, que lo que quiere es tomar el poder y tomar el yugo del mundo entero.
porque yo lo he dicho varias veces, los españoles llegaron a América, ¿a qué? A conquistar este continente el 12 de octubre de 1492, pero también introdujeron en América una religión, la religión, ¿verdad?, traída por Cristóbal Colón, y que fue lógicamente la religión católica, pero eso no quiere decir que sea la única o que sea la verdadera, hermano. No, estamos en una mentira. Eso no es. Ahora vamos a ver otro punto. Agua bendita, página 48, vamos a ver, ¿verdad? Aquí lo habla así este libro, página 48, dice así: ¿por qué los católicos usan el agua bendita? Los católicos usan el agua bendita para recordar los compromisos del bautismo en que recibimos el Espíritu Santo, el agua viva que purifica y fortalece a los creyentes. Al mismo tiempo, mediante el agua bendita, queremos expresar nuestra fe en la presencia de Dios y pedir su protección. Hermano, pues esa es una mentira. Eso no es correcto. Porque, hermano, el agua, el símbolo del agua es la limpieza carnal de los deseos de la carne. Y debe de ser a través del bautismo. Es decir, darle muerte a los pecados de la carne. Por eso la Escritura, cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario, ¿verdad? En el capítulo 3 de Juan, del 1 en adelante, si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que renovarte en el agua, limpiarte a través de un arrepentimiento genuino. Y debes entrar al agua para que seas limpiado y seas transformado. Esa es la verdad absoluta de esto, con un testimonio vivo. Por eso Marcos 16:16 dice la Escritura: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, querido hermano, ¿eso qué quiere decir? Que si tú no crees en la Escritura, si tú no crees en el plan de salvación, si tú no crees en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, y no te arrepientes de tus pecados, y no te bautizas como símbolo de arrepentimiento y de tomar otro camino diferente, guiado por Dios, hermano, vas a ser condenado. Entonces, el agua representa la limpieza espiritual del alma, ¿verdad? Para vivir ahora, ¿verdad? Vamos a vivir ahora sí en orden, en disciplina, de acuerdo a Dios, querido hermano. Así lo dice la Escritura. Aquí hay otro problema. La confesión, ¿verdad? Página 60. Dice así, ¿verdad? Este pequeño libro dice así: la confesión, otro problema. Y acuérdese lo que dijo Gálatas. La confesión dice así: ¿por qué los católicos se confiesan con los sacerdotes, que son hombres como los demás? Y lo dice aquí lo que escribieron, dice: porque los sacerdotes tienen un poder especial, oiga nada más, que Cristo, el mismo día de su resurrección, confirió a los apóstoles y a sus sucesores perdonar los pecados. No, hermanos, es un error. Ese es un error. ¿Por qué? Porque sencillamente todos los discípulos, cuando oraban por los pecados, lo hacían en el nombre de Cristo Jesús. Así que los hombres no pueden perdonar los pecados, como dice primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, que dice la Escritura: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que si, hermanos, si usted tiene pecados, lo único que usted debe de hacer es cerrar los ojos, declararle al Señor nuestros pecados fuertes, y el Señor Jesucristo, como lo dice, ¿verdad?, en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ahí está la clave, hermano. Es decir, cuando nosotros realmente tengamos el conocimiento de la Biblia y hagamos lo que Dios nos dice a través de su palabra, vamos a ser transformados espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ser transformados, vamos a vivir en paz, en alegría, vamos a estar sujetos a Dios a través de la Escritura, y el diablo ya no nos va a poder manipular, ya no va a tener dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya le hemos entregado nuestra autoridad a Cristo Jesús, como lo dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O como le dice el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, querido hermano, si nosotros conocemos la palabra de Dios, no va a haber error, no va a haber ningún error, y nosotros vamos a ser transformados para vivir de gloria en gloria, de alegría, que aunque tengamos problemas, vamos a tener la salida en Cristo Jesús para derrotar toda artimaña del diablo. Así que, hermano, lo que trata de decir el Señor Jesucristo es que entre hermanos podemos perdonarnos algunas faltas que me ofendió, y yo voy y le pido perdón a mi hermano porque lo acusé. Lo podemos hacer entre nosotros, pero los pecados que son graves, solamente Cristo Jesús es el único que nos puede perdonar ese tipo de faltas. La cruz, aquí ahí está, la página 62. Vamos a ver también algo difícil, hermano, algo demasiado difícil con respecto a este punto. Página 62, dice así la Escritura. Dice, ¿por qué los católicos quieren tanto la cruz si fue el alma que mató a Jesús? No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. La cruz fue el instrumento para que Jesús pudiera salvarnos, la puerta que permitió entrar a la gloria. Ahora, una cosa, aquí dice, la veneramos porque es el instrumento de nuestra salvación. La veneramos. Mira, hermano, un tremendo error. Y luego abajo dice, bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Vea nada más. Tremendo error. Porque yo le voy a dar una cita bíblica. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así la preciosa palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así. La palabra de Dios dice así. Dice así la palabra de Dios. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está la respuesta. Entonces, querido hermano, en este paréntesis yo creo que vamos a hacer 2 videos con estos temas, porque, hermano, los romanos inventaron la cruz para darle muerte a los ladrones, a los salteadores. Fue un castigo, un castigo horrendo, vergonzoso. Por eso la Escritura, ahí lo que acabo de leer, maldito todo aquel que es muerto en un madero. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Morir en la cruz por nosotros. Pero al que tenemos que darle honra y gloria se llama Cristo Jesús. No tenemos que adorar la cruz. No, Señor. Tenemos que obedecer a Cristo a través de su palabra y obedecer el sacrificio que hizo. Porque la religión inclusive ya le dieron en mayo, ¿verdad? Hasta el día de la Santa Cruz, y le dicen santa. No, hermano, un error grandísimo. Usted debe de darle honra y gloria a Cristo y decirle, Señor, gracias, porque tú moriste en la cruz por mí y yo quiero ser transformado por ti, Señor. Así que, Padre, gracias por morir en la cruz por mí.
Y ahora lo que voy a hacer es, Padre, obedecer tu palabra para que tú me quites los pecados, los que heredé, ¿verdad?, a través de las herencias generacionales y los que yo hice por error con el alcohol, la droga, el cigarro, etcétera, etcétera. Así que, querido hermano, ¿verdad?, que Dios le guarde, Dios le bendiga, ¿verdad? Nos vamos a despedir, ¿verdad?, diciéndole, ¿verdad?, que al que tenemos que darle honra y gloria se llama a Cristo Jesús. Él murió en la cruz para que nosotros alcancemos vida eterna. Él murió allí, pero no tengo que venerar el madero, no, sino al que pasó por la cruz, que se llama Cristo Jesús, querido hermano. Así que, pues que Dios me lo bendiga. Vamos a seguir, que la palabra de Dios nos instruya correctamente a través del Espíritu Santo, hermano, y nos enseñe correctamente. Y si dejamos que la palabra nos cambie, vamos a sentirnos diferentes, hermano. Ya no vamos a decir groserías, ya no vamos a andar en pecado, ya no vamos a andar tomando ni fumando, si confiamos en Cristo Jesús. Hermano, Dios le guarde, Dios le bendiga. Le dejo un momento con este precioso paisaje. Dios le guarde, bendiciones.